Buenas noches, bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro curso sobre la narrativa colombiana contemporánea. Luis Fayad nació en 1945, es un escritor bogotano, cuya primera novela, Los parientes de Estel, es una novela que ya está a punto de cumplir 40 años, publicada en 1978. Una novela que en cierto modo marcó todo el campo literario en el país, de gran importancia. No es un autor demasiado prolífico, ha escrito pocas novelas, 3 o 4. Después de Los parientes de Estel, en el 78, publicó Compañeros de viaje en el 91. Luego publicó en el 2004 Testamento de un hombre de negocios y ha publicado varios cuentos. Es un autor que vive también fuera de Colombia, vive en Berlín desde hace ya, no sé, unos 30 años, a partir de los 80, decide emigrar y vivir en Berlín, pero sin embargo, algo que es muy interesante de él, es un autor que a pesar de todo sigue escribiendo mucho sobre la experiencia, sobre todo la experiencia en Bogotá, y eso es parte de lo que nosotros veremos en la novela de hoy. El conferencista invitado de hoy es Fernando Rueda. Fernando Rueda es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional, también es candidato a magíster en estudios literarios también de la Universidad Nacional, y un lector a quien le gusta muchísimo la obra de Luis Fayad. Fernando también ha publicado ensayos en diversas revistas, en la revista del Departamento de Literatura, también colaboró durante un tiempo en la sección de crítica literaria de Razón Pública, y bueno, tiene pues varios proyectos de investigación, trabaja muchísimo en Adorno, Baradí, etc. Con Fernando hemos acordado que va a ser una charla en lo que va a leer algunos fragmentos, va a desarrollar una hipótesis bastante interesante de lectura, y posteriormente pues empezar el diálogo, digamos, entre todos, ¿no? Por un lado pues vamos a estar conmigo, pero por el otro, por supuesto, con ustedes. Entonces, pues le doy la bienvenida a Fernando. Buenas noches. Yo quiero hablar fundamentalmente de cuatro aspectos, de 4 problemas relacionados con la novela, que son, primero, el estilo, algo del estilo. Pues no va a ser un gran desarrollo de cada tema, pero la idea es señalar cosas de esos 4 aspectos, ¿no? El estilo, primero, luego hablar de la posición del narrador en la novela, luego de algo a lo que yo no sé qué nombre ponerle, pero es un poco como cuál es la franja de la realidad, o cuál es la realidad que la novela representa, ¿no? Cuál es la materia a la que la novela le da forma, ¿no? Y por último, relacionado con eso, el problema de cómo se refleja o cómo trata la novela, cómo interpreta la novela el problema de la realidad histórica. ¿Sí? La idea es hacer esto, hablar de estos temas, poniendo la novela en relación con otra novela, que es El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. La comparación no es, creo yo, gratuita, ¿no? Por un lado, por algo que han señalado muchos lectores de la novela en artículos y en entrevistas a Fayad, que es el hecho de que en la novela hay varias referencias directas a personajes, a situaciones, a episodios, ¿no? de novelas de García Márquez, ¿no? Esos lectores que señalan eso han tendido a ver en esas señales, en esas referencias, un homenaje a García Márquez. Y Fayad pues dice que sí, que en buena medida eso fue un homenaje que él le debía a García Márquez, pero a la hora de uno ir a ver
y comparar la obra de Fayad con la de García Márquez, uno encuentra más diferencias que semejanzas, ¿no? Entonces, lo primero que habría que decir es que ese homenaje, ese aparente homenaje que le hace Fayad a García Márquez es un homenaje por lo menos ambiguo, ¿no? Y yo creo que es un homenaje paradójico. ¿En qué sentido? En el sentido de que la caída de los puntos cardinales tiene mucho de rechazo, de autopurgación, del estilo de García Márquez, ¿no? De la forma en que García Márquez construye los personajes, del realismo, ¿no? Es decir, de la manera en que García Márquez interpreta la realidad a través de la representación, y en últimas del desarrollo del tema principal de la novela o del motivo que de alguna manera le da unidad a la novela, que yo creo que es el mismo en ambas obras, en La caída de los puntos cardinales y en El amor en los tiempos del cólera. Desde el punto de vista narrativo, creo que el mayor homenaje que Fayad le hace a García Márquez es justamente ese, ¿no? El de escoger una misma historia, digamos, en términos muy generales, ¿no? O sea, yo creo que no, el homenaje, digamos, la mención, por ejemplo, del coronel Aureliano Buendía, o por ejemplo la aparición del Sayyid Abderraoud más o menos a la mitad de la novela, ¿no? El Sayyid Abderraoud se le aparece a Damar, ¿no? El Sayyid Abderraoud ya se ha muerto, y esa escena ha sido leída como una expresión de realismo mágico y como un homenaje a García Márquez. Yo creo que más allá de esos episodios o de esas referencias que parecen estar tomadas de García Márquez, hay un elemento que es un homenaje mayor, ¿no? Que es el hecho de que tanto El amor en los tiempos del cólera como La caída de los puntos cardinales cuentan la historia de un amor que se posterga en la juventud y que solo se cumple en la vejez, y además en un periodo histórico que es casi el mismo, ¿no? Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Bueno, en el caso de Fayad, la historia se prolonga un poco más, ¿no? Porque va casi hasta 1960. Entonces, digamos que a esto me refiero cuando digo que el tema principal o el motivo que le da unidad a las dos novelas es el mismo, ¿no? Para recordarles a los que, o para contarles a los que no han leído El amor en los tiempos del cólera, y para recordarles a los que ya la leyeron, la historia del amor en los tiempos del cólera comienza cuando Florentino Ariza y Fermina Daza se conocen en la adolescencia, ¿no? Y concluye en el momento en que, ya viejos los dos, ¿no? Después de que se ha muerto el esposo de Fermina Daza, ¿no? Juvenal Urbino, de alguna manera cumplen ese amor que se les había quedado empezado en la juventud, ¿no? Y la historia de Fayad es más o menos la misma, ¿no? Aunque la narración comienza en el momento en que el barco zarpa para Chile, el barco en el que venían Damar y Yanira zarpa para Chile sin ellos, ¿no? La historia que se cuenta empieza mucho antes, ¿no? Empieza en el momento en que se conocen Yanira y Muhammad, ¿no? Y la historia concluye en el momento en que Muhammad y Yanira de alguna manera cumplen ese amor que apenas se había insinuado en ese conocimiento en la juventud, ¿no? Además de esto, ¿no? Fíjense que hay otro paralelismo entre las dos novelas, y es el hecho de que lo que se cuenta entre un episodio y otro es también en líneas muy generales lo mismo, ¿no? Es la vida de casadas de Yanira y de Fermina Daza, ¿no? Con Juvenal Urbino y Damar, ¿no? Y la vida de solteros obstinados de Muhammad y de Florentino Ariza, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que la elección de este tema es lo que se podría llamar el homenaje de
de Fayad a García Márquez. Ahora bien, de ahí en adelante son más las diferencias que las similitudes, y por eso yo considero que es un homenaje pues, muy paradójico, ¿no? Dicho en pocas palabras, las vidas de los personajes de Fayad son muy distintas a las vidas de los personajes de García Márquez, y en la medida en que esas vidas son la materia de la narración, ¿sí?, exigen formas narrativas o formas de narrar muy distintas, ¿no? O dicho de otra manera, las vidas tan parcas, tan normales, tan inesenciales de Mohamed, de Yanira, de Damaro, de los Cadalani, no hubieran podido ser contadas por el narrador de los tiempos del cólera, del amor en los tiempos del cólera, ¿no?, que es tan prolífico, que es tan exuberante, ¿no?, tan lleno de anécdotas, de sabiduría, de calificativos, de imágenes, ¿no?, de gracia caribeña, ¿no? Y al revés también, ¿no?, las vidas tan emotivas, tan graciosas, tan coloridas y tan llenas de vida de los personajes de García Márquez no hubieran podido ser narradas por el narrador de Fayad, que es todo lo contrario, ¿no? Es un narrador muy contenido, muy moderado, ¿no?, muy económico en imágenes, en anécdotas paralelas, en adjetivos, ¿no?, que uno siente que está tratando como de quitarse todo estilo, ¿no?, es casi como de purgarse de todo estilo, ¿no? Estas dos tendencias estilísticas se pueden ver ya en el primer párrafo de ambas novelas, y es el primer fragmento que yo quisiera leer de ambas novelas. Primero voy a leer el del amor en los tiempos del cólera y luego el de la caída de los puntos cardinales, ¿no? Así empieza la novela de García Márquez. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremía de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Y ahora vean el primer párrafo de la novela de Fayad, ¿no? El barco zarpó de la costa colombiana sin Damar Abderrahud y sin su esposa Yanira. Venían del Líbano y debían seguir hacia Chile, pero en el trayecto Damar se enredó en una partida de naipes y perdió un dinero, y por recuperarlo desembarcó en el puerto de Sabanilla. Ese era el destino de su adversario, quien le aceptó volver a poner en juego el dinero de las ganancias. Resulta muy interesante comparar esos dos párrafos como tendencias narrativas o como aspiraciones como aspiraciones de las novelas en términos estilísticos, porque son muy distintos, ¿no? Si ustedes se fijan en esta nueva imagen, yo lo que hice fue pintar con amarillo los adverbios y los adjetivos que utiliza cada uno, subrayar con rojo lo que se puede llamar los complementos del sujeto y con negro los complementos del verbo, es decir, los complementos del sujeto son esas partes de la oración que determinan, que precisan, que actualizan a los sujetos, ¿no? Y los complementos del verbo son justamente los que determinan, los que precisan, los que le dan como concreción a la acción, ¿no? Entonces, si ustedes miran el colorido nada más del texto de García Márquez ya es muy diciente. Miren la cantidad de adjetivos y adverbios que utiliza y la calidad de esos adjetivos, ¿no?, comparados con los pocos que utiliza Fayad, ¿no?, que en realidad son dos adjetivos posesivos y colombiana, y de pronto hay por ahí un dinero que podría pensarse que es también un adjetivo, pero no más, ¿no? Y en cambio miren la cualidad de los adjetivos de García Márquez, ¿no? Y miren en relación con los complementos del sujeto algo muy interesante, ¿no? Y es que en Fayad no hay prácticamente ninguno, ¿no? Es decir, no sabemos todavía quién es Sor Damar Abderrahud y Yanira, qué hacen,
a qué se han dedicado en la vida, ¿sí? Y en cambio en el párrafo de García Márquez sabemos que Juvenal Urbino es doctor, ¿no? Y sabemos que Jeremías de Saint-Amour, que es un personaje muy marginal en la novela, ¿no? Era un refugiado antillano, un inválido de guerra, un fotógrafo de niños y el adversario de ajedrez más compasivo del doctor Urbino, ¿no? En el párrafo de Fayad solo hay un complemento de sujeto que es de su adversario, ¿no? Y ahora miren, por último, los complementos del verbo, que también es muy interesante ver la simplicidad de los de Fayad, ¿no? y la complejidad de los de García Márquez, ¿no? Siempre el destino de los amores contrariados, desde que entró en la casa todavía en penumbras, de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, hay algo muy interesante, y es que el texto de García Márquez ya es muy complejo en términos retóricos, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, ver esa oración del olor de las almendras amargas y hay casi una sinestesia, ¿no? Es decir, una unión de sensaciones que provienen de distintos órdenes sensoriales, ¿no? Sería más claro si dijera el olor amargo de las almendras, pero digamos que ahí hay una unión de esos dos órdenes sensoriales. O si uno ve otra oración que es una paradoja en términos retóricos, que es el destino de los amores contrariados, ¿no? Es como si dijera el destino de los amores sin destino, de los amores que no tienen destino. O la otra paradoja que es más clara, ¿no? Que es la de urgencia, ¿sí? Había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente, ¿no? En Fayad pues no hay nada de eso, ¿no? En términos retóricos es muy limpio, muy económico, digamos, ¿no? El interés de esta enumeración, además de señalar, pues digamos, esas dos tendencias estilísticas, ¿no? Una en la que hay una mayor riqueza verbal, adjetiva y de complementos del verbo, y la otra todo lo contrario, ¿no? El interés de eso está también en otra cosa, ¿no? Y es que esa diferencia estilística tiene mucho que ver con la parquedad de la narración, ¿sí? En cuanto a tiene mucho que ver con la posición del narrador en la novela, en ambas novelas, ¿no? Digamos que en ambas novelas los narradores hablan en tercera persona, ¿sí? Y parecen conocer todo o casi todo lo que se cuenta en el mundo de la novela, ¿no? Pero mientras que el narrador de García Márquez se mueve con toda la libertad de la conciencia más profunda de los personajes al exterior e incluso hasta a situaciones muy lejanas a la situación en la que se encuentra el personaje, ¿sí? El narrador de Fayad se mantiene como en un espacio intermedio muy reducido, ¿no? entre el mundo exterior, ¿no? Y la conciencia del personaje. A mí se me ha ocurrido una imagen para poner esto en términos más visuales, y es que uno podría decir que el narrador de Fayad, ¿sí? Se mantiene como en el vestíbulo que hay entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Y desde ese vestíbulo ve lo que hay en la sala de la casa y lo poquito que se alcanza a ver del corredor que lleva a los cuartos, ¿no? Y de pronto mira al jardín delantero y de pronto levanta la mirada y ve, trata de atisbar qué está pasando en la casa de enfrente en donde acaban de abrir la puerta, pero no más, ¿no? Y en cambio el narrador de García Márquez, más confianzudo, digamos, va hasta el cuarto principal de la casa, ¿sí? Se mete al baño, mira si hay jabón en la ducha, ¿sí? Mira si hay jabón en la ducha, vuelve al vestíbulo, va hasta la sala, va hasta la cocina, se va hasta el jardín de atrás, salta a la tapia, ¿sí? Se mete a la casa de la vecina, sale por donde la vecina, da la vuelta a la manzana y se encuentra otra vez con el narrador de Fayad que está esperándolo en el vestíbulo, ¿no?
Fíjense otra vez en la primera oración del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados, ¿no? Ahí el narrador ya está metido en la conciencia del personaje, ¿no? Ya da muestras de conocer las sensaciones y los pensamientos más íntimos del personaje, ¿no? Y ahora mírenlo, miren a ese mismo narrador afuera de la conciencia, ¿no? Hablando por su cuenta de la historia y de las grandes familias de antaño, de las calles, las guerras y los desembarcos. Esto es de la segunda parte de la novela, ¿no? Dice el narrador de García Márquez: la independencia del dominio español y luego la abolición de la esclavitud precipitaron el estado de decadencia honorable en que nació y creció el doctor Juvenal Urbino. Las grandes familias de antaño se hundían en silencio dentro de sus alcázares desguarnecidos, en los vericuetos de las calles adoquinadas que tan eficaces habían sido en sorpresas de guerras y desembarcos de bucaneros. La maleza se descolgaba por los balcones y abría grietas en los muros de cal y canto, aún en las mansiones mejor tenidas. Y la única señal viva a las 2 de la tarde eran los lánguidos ejercicios de piano en la penumbra de la siesta. Y ahora miren al mismo narrador inmediatamente después, saltando la tapia y metiéndose a la casa de las vecinas. Adentro, en los frescos dormitorios saturados de incienso, las mujeres se guardaban del sol como de un contagio indigno, y aún en las misas de madrugada se tapaban la cara con la mantilla. Sus amores eran lentos y difíciles, perturbados a menudo por presagios siniestros, y la vida les parecía interminable. Al anochecer, en el instante opresivo del tránsito, se alzaba de las ciénagas una tormenta de zancudos carniceros, y una tierna vaharada de mierda humana, cálida y triste, revolvía en el fondo del alma la certidumbre de la muerte. Y ahora vuelvan a mirar el primer párrafo de Fayad. El barco zarpó de la costa colombiana sin Damar Abderrahut y sin su esposa Yanira. Venían del Líbano y debían seguir hacia Chile, pero en el trayecto Damar se enredó en una partida de naipes y perdió un dinero, y por recuperarlo desembarcó en el puerto de Sabanilla. Ese era el destino de su adversario, quien le aceptó volver a poner en juego el dinero de las ganancias. Fíjense que no hay indicios que le permitan a uno en este párrafo, ¿no? Saber con certeza si el narrador está hablando desde adentro del personaje, o si lo está haciendo desde afuera, o si lo está haciendo desde la perspectiva de un cuarto personaje que no sea ni Damar, ni Yanira, ni el adversario en el juego de naipes, ¿no? Repito, ¿no? Este primer párrafo yo lo estoy leyendo como una tendencia o una aspiración narrativa, ¿no? No es que eso pase siempre en la novela, ¿no? De hecho, lo que uno ve es que el narrador de Fayad habla casi siempre desde el punto de vista de un personaje, ¿no? Y a veces entra en la conciencia, ¿no? E incluso salta del punto de vista de un personaje al punto de vista de otro personaje, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento que hace parte del episodio en el que se conocen Yanira y Mohamed, ¿no? Que es del segundo capítulo de la novela. El caballerizo se sentó en un almohadón sin ganas de hablar y sin interés por lo que representaba allí su antiguo oficio, y con la irritación y la falta de ilusión desde que a su hijo lo mataron por protestar contra la dominación turca en el Líbano. Yanira avanzó hasta sentir temor por la cercanía del fuego. Mohamed pudo al fin quedar libre y examinar las patas del caballo para elegir las herraduras. Yanira no descuidó sus desplazamientos, y él los demoró mientras a escondidas intentaba descubrir la curiosidad en los ojos de ella. En este pasaje hay elementos de interioridad que son evidentes, ¿no? De los tres personajes que están en la escena, ¿no? Pero el narrador de Fayad nunca va tan lejos como el de García Márquez, ¿no? Ni hacia adentro de la conciencia del personaje, ni hacia afuera, ¿no? Se concentra en la situación, en esa situación, ¿no? E ilumina lo que tiene que iluminar para que tenga sentido, ¿no? Para que esa situación en la que están el caballerizo, Yanira y Mohamed tenga sentido en términos psicológicos, en términos sociológicos, en términos políticos e históricos, ¿no? El caballerizo se sienta en el almohadón sin ganas de hablar y sin interés en lo que hace Mohamed,
porque él era el que antes cerraba el caballo del papá de Yanira, ¿no? Y ya no puede errarlo, eso lo ha dicho un poquito antes el narrador, porque ya no está en condiciones físicas de hacerlo, ¿no? Y se sienta con la irritación y con la desilusión que le embarga desde que le mataron al hijo por protestar contra la ocupación turca, ¿no? Y Yanira siente temor en la medida en que se acerca a la fragua y Mohamed demora sus desplazamientos intentando descubrir la razón de la curiosidad de ella, ¿no? Digamos que al narrador de Fayad no le interesa llegar hasta lo más profundo de la conciencia de los personajes para examinarla exhaustivamente, pero tampoco le interesa alejarse mucho de esa conciencia, ¿no? Le interesa, para decirlo como lo diría Milán Kundera, ¿no? Interpretar la situación existencial en la que se hallan incrustadas las vidas de los personajes, ¿no? Es decir, iluminar la estrecha relación que hay entre sus historias individuales y la historia colectiva de la que hacen parte, ¿no? Pero siempre parado en medio de la historia personal, ¿no? Siempre dentro de la vida cotidiana de los personajes, nunca fuera, como sí pasa a veces en García Márquez, ¿no? Ahora bien, esta sobriedad narrativa que tiene mucho que ver con la sobriedad estilística de la que hablé al comienzo, ¿no? No explica, pero sí tiene mucho que ver con otra cosa, y es con el hecho de que sepamos tan poco, en el caso de Fayad, ¿no? O con tan poca certeza sobre ciertos aspectos de la vida de los personajes que a priori uno diría que son los más importantes, ¿no? Los más esenciales o los más poéticos o poetizables de esas vidas, ¿no? Por ejemplo, Mohamed va a la guerra civil de los 1000 días, ¿no? Está varios años perdido para Yanira y para Damar, y es muy poco lo que sabemos sobre lo que le ocurrió en esos años, ¿no? Sobre cuál fue su experiencia concreta en la guerra. Además de unas pocas breves alusiones sueltas, ¿no? Solo el párrafo en el que se menciona al coronel Aureliano Buendía, ¿no? Que además es muy poco concreto. Y tampoco sabemos mucho sobre sus ideas políticas, por ejemplo, ¿no? O sea, no sabemos si es que acaso tenía unas ideas políticas relativamente claras, ¿no? Lo que sabemos sobre su posición ideológica lo sabemos también más por comentarios sueltos, por actitudes, por alusiones, ¿no? Por el hecho mismo de que Mohamed en algún momento de la novela se niegue a hablar de lo que le pasó en la guerra, ¿no? Él como que no quiere hablar de eso, ¿no? En la novela en realidad hay muy poca discusión ideológica, ¿no? Hay muy pocos pronunciamientos de los personajes sobre el significado del conflicto armado, sobre la legitimidad de los propósitos de un bando, de los liberales o de los conservadores, ¿no? Otro ejemplo de esto es el de que no sabemos casi nada o sabemos cosas muy poco concretas sobre la vida conyugal de Damar y Yanira, ¿no? O sea, no sabemos, por ejemplo, qué pensaba el uno del otro, no sabemos si se gustaban, no sabemos si se querían, no sabemos cómo era su vida sexual, no sabemos de qué hablaban, ¿no? Si no se hablaban, si no se determinaban, si no se soportaban, ¿no? Es como algo que queda un poco en penumbras en la novela, ¿sí? O sea, uno puede entresacar fragmentos que hacen referencia a eso, pero no es algo sobre lo que se reflexione directamente, ¿no? Y un último ejemplo de esto tiene que ver con un hecho con lo que mencioné al comienzo, ¿no? Y es el de la migración, ¿no? Sabemos muy poco de lo que pensaban los personajes de manera concreta sobre la migración, ¿no? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban, ¿no? de tener que de haberse ido del Líbano y de haber llegado a un país que es tan distante y tan distinto y tan deshecho y tan por hacerse, ¿no? ¿Qué significó para ellos, por ejemplo, en términos religiosos, salir de Beirut y llegar a Colombia, ¿no? Eso tampoco queda muy claro en la novela, ¿no? Eso es algo que también se trata más
por conversaciones casuales, ¿no? Por actitudes de los personajes. No sé, por ejemplo, no sé si recuerdan la situación después de la muerte del Sayyid Abderrahut, el padre de Damar, en la que Damar se entera de la muerte de su papá y lo afecta profundamente, se encierra en el estudio, ¿no? Y quiere orar, ¿no? Quiere rezar, y se da cuenta de que no se acuerda de las oraciones musulmanas que había aprendido de niño, ¿no? Y entonces tiene que llamar a Yanira para que venga y diga las oraciones y él pueda repetirlas, ¿no? O también sabemos algo de ese problema religioso, por ejemplo, por lo que conversan Hassana y Eichan acerca del cambio de credo de los Abderrahut, pero también es algo muy, muy fugaz, ¿no? Y bastante relativizado además, ¿no? Porque no sé si recuerdan esa escena, ¿no? Hassana le dice a Eichan pues que le despierta cierta desconfianza el cambio de credo de Yanira, ¿no? Y lo que le responde Eichan es que, pues que a él no le parece nada raro y piensa Eichan, ¿no? Para sus adentros que él nunca había visto a una mujer tan, no sé, ¿cómo es que lo dice? No sé si lo recuerdas. Sí, pero no. Como tan espiritual, ¿no? Como que a pesar del cambio de credo, Yanira parece ser una mujer muy, muy católica, ¿no? Ahora bien, esa especie de penumbra, ¿no? O de desinterés sobre aquello que uno diría que es lo más importante en la vida de los personajes, no significa, ¿no?, que sepamos más de lo que es menos esencial, ¿no? O sea, no sabemos mucho ni de la participación de Mohamed en la guerra, ni de las posiciones políticas, ni de la vida conyugal, ni de las convicciones o conflictos religiosos de los personajes, o de la extrañeza de hallarse en un país distinto, ¿no? Pero tampoco sabemos mucho de las cosas más concretas, más prosaicas, más corpóreas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, no sabemos, por ejemplo, si a Yanira le gustaban las berenjenas, como sabemos que le gustaban a Fermina Daza, ¿no? No sabemos si sufrían de migraña, ¿no?, si les dolían las muelas, si tenían manías y cuáles eran esas manías, si se comían las uñas, en qué posición dormían, ¿no?, digamos, si sufrían de estreñimiento crónico, si alguna vez les dio diarrea, ¿no? Lo interesante es que no sabemos nada de eso en esta novela, pero es justamente de esos dos polos de la realidad de lo que más sabemos en la novela de García Márquez, ¿no? Es decir, digamos, de lo más poético o poetizable, que así lo he llamado, y de lo más corporal de la vida, de la vida cotidiana, ¿no? De alguna manera el título del amor en los tiempos del cólera es ya un indicio, una indicación de ese contrapunto, ¿no? De lo más espiritual, de lo más incorpóreo, de lo más esencial por un lado, que es el amor, y sobre todo el amor de Florentino, ¿no?, que vive toda su vida en función del amor por Fermina, ¿no?, que llega a los 70 y pico de años, digamos, pelado y sin dientes, pero con la ilusión intacta de que va a estar otra vez con ella, ¿no? Y por otro lado lo más concreto, ¿no?, lo menos elevado, lo menos espiritual, ¿no?, lo que uno diría que es lo menos poético o poetizable, que es el cólera, ¿no?, que es una enfermedad epidémica aguda de origen bacteriano, cuyos síntomas principales son los vómitos repetidos y la diarrea severa, ¿sí? De hecho, en la narración de García Márquez, la oscilación entre ambos polos, entre lo más poético y lo menos poético, ¿no?, se convierte casi siempre en una yuxtaposición o en una mezcla de motivos, ¿no? Y de esa mezcla de motivos se deriva buena parte del humor de la novela, ¿no?, que es lo que le permite de alguna manera no caer
en lo simplemente cursi, ¿no? Digamos, quitarle seriedad a todos los elementos de novela rosa, de radionovela, ¿no? de Correo del Corazón, sobre los que está construida la novela de García Márquez, ¿no? En una palabra, digamos, es el humor, o es esa yuxtaposición y el humor que produce la yuxtaposición de lo más corpóreo y lo más elevado, lo que le permite transgredir lo folletinesco a la novela de García Márquez. En el caso concreto del amor, la relación surge del hecho de que los vómitos repetidos y la diarrea severa, síntomas de la enfermedad, ¿no? son presentados también como síntomas del enamoramiento, ¿no? Y al revés, ¿no? Un indicio de la ausencia de cólera, que es al mismo tiempo un indicio de la ausencia de amor o del amor contrariado de Florentino, es el estreñimiento, ¿sí? El estreñimiento que sufre el personaje durante toda su vida, ¿no? Y del que solo se cura ya viejo cuando Fermina Daza acepta que la visite en su casa después de que se ha muerto su esposo, ¿no? Por supuesto, ese día le da un tal ataque de diarrea a Florentino que no puede ir a visitar a Fermina, ¿no? Un ejemplo de esta relación entre lo más poético y lo más prosaico, en el caso de la relación entre el amor y el cólera, es este que tienen ahora proyectado, ¿no? Cuando Florentino Ariza la vio por primera vez, se refiere a Fermina, ¿no? Su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, la ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes, perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos, y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y sugirió un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia, pero lo que anhelaba Florentino Ariza era todo lo contrario, gozar de su martirio. La ironía de este pasaje pues es evidente, ¿no? Pero aunque sea muy irónico el pasaje, ¿no? O incluso burlesco, ¿no? La situación no resulta del todo descalificada, ¿no? Digamos que el efecto de la burla es como crear una aura de ambigüedad, ¿no? Al abrigo de la cual quedan el narrador y el lector, pero no el personaje, ¿sí? Digamos que la burla es un guiño de complicidad del narrador, que el narrador le hace al lector, ¿no? Y que les permite a ambos como protegerse de la cursilería, ¿sí? Pero el personaje sigue hechizado de amor, ¿no? O sea, el encantamiento no se rompe. Florentino Ariza no duda nunca de lo que siente por Fermina Daza y al final de la historia la idolatra de la misma manera en que la idolatraba al comienzo, ¿no? Sin una sola duda, sin una sola pregunta, sin el más mínimo atisbo de resignación, ¿no? No voy a comparar, no voy a leer la escena en la que Mohamed conoce a Yanira, pero sería muy interesante que la leyeran desde este punto de vista, porque lo que uno puede ver ahí, está en el segundo capítulo de la primera parte, es que ya ahí hay mucho de resignación en Mohamed, tal vez relacionada en buena medida con las diferencias de clase, ¿sí? que había entre ambos, ¿no? Esto último que dije sobre la novela de García Márquez, ¿no? O sea, el hecho de que el humor no alcanza como a romper el hechizo en el que vive el personaje, es lo que hizo a Armando Romero en una reseña, lo quiso decir a Armando Romero en una reseña sobre la novela, ¿no? Que a pesar del tono y del enfrentamiento directo con la realidad,
los personajes de García Márquez no son los de la novela realista, sino que están más bien habitando un mundo entre sueños, ¿no? Mi hipótesis es que la novela de Fayad va incluso más allá en esa lectura de la novela de García Márquez, ¿no? O sea, lo que uno puede pensar que dice la novela de Fayad sobre la de García Márquez es que los personajes del amor en los tiempos del cólera no son los de la novela realista, ¿sí? Habitan en un mundo como de ensueño, porque a pesar del prosaísmo descarnado hasta el que desciende el narrador, ¿no? A pesar de los motivos excrementales y del humor, o de la minuciosa descripción del envejecimiento de los personajes, ¿no? Estos personajes no se enfrentan nunca realmente, de manera directa, a la realidad, ¿no? No se enfrentan a la realidad de manera directa en el sentido de que la narración no se sumerge en las profundidades histórico-sociales de la cotidianidad de los personajes, es decir, en los fundamentos ideológicos y económicos de esa vida diaria, ¿no? En el verdadero mundo de la prosa, digamos, ¿no? O sea, el de las influencias externas, el de las leyes, el de las instituciones políticas, el de las relaciones civiles con las que se topa toda persona y a las que, lo quiera o no, ¿no? Sea consciente o no de eso, ¿no? Sea consciente o no de que esas relaciones o esas instituciones o esas leyes son lo que le es más propio, ¿no? Así no sea consciente de eso, la persona debe plegarse a eso o está inevitablemente mediada por eso, ¿no? Digamos que los personajes de García Márquez no se enfrentan al enredo del día a día, ¿no? A las necesidades del día a día, ¿no? A lo que Hegel llamaba el mundo de la mediación universal, ¿no? Que yo creo que nosotros podríamos llamar, digamos, el mundo de la mediocridad rampante, ¿no? Que es justamente ese mundo con el que se topan todos los personajes de Fayad en la caída de los puntos cardinales, ¿no? Las dos novelas de amor, tanto la de García Márquez como la de Fayad, se desarrollan, como decía, en un lapso de tiempo bastante concreto y bastante parecido, ¿no? La de García Márquez más o menos entre 1870 y 1930 y la de Fayad entre 1890 y 1960, ¿no? Las dos novelas hacen abundantes referencias a la historia internacional, a la historia nacional y a la historia de las ciudades en ese periodo, ¿no? A las guerras mundiales, a los progresos técnicos y científicos que vienen de fuera, a las guerras civiles, a las movilizaciones obreras y campesinas de comienzos de siglo, ¿no? A la violencia rural, al incipiente crecimiento de las ciudades y su modernización, ¿no? Y sin embargo, la novela de García Márquez da la sensación de, en la novela de García Márquez da la sensación de que esa historia, ¿no? Digamos la historia reconocida por todos, ¿no? La historia que les corresponde a todos esos personajes que hacen parte de su novela, ¿no? Es apenas un telón de fondo, ¿sí? El telón de fondo sobre el que resaltan mejor esas vidas grandes, ¿no? La grandeza de esas vidas, ¿no? Que transcurren entre los síntomas del cólera morbo y el amor platónico, ¿no? Ni a Florentino Ariza, ni a Fermina Daza, ni a Juvenal Urbino, los personajes de la novela de García Márquez, los afecta esa historia colectiva que les corresponde, y no los afecta porque nunca se topan con la contraparte dialéctica de esa historia general, ¿no? Que son los enredos, lo que decía ahorita, los enredos del día a día, las necesidades económicas, los problemas del trabajo, los negocios, el menudeo, el papeleo, ¿no? El cabildeo, las deudas, las demandas judiciales, el servicio doméstico, ¿no? Por ejemplo, el lector sabe que Florentino Ariza asciende en la Compañía Fluvial del Caribe hasta llegar a ser el presidente de la compañía, ¿no? Pero en ningún momento en la novela lo vemos toparse con problemas burocráticos o con pleitos judiciales o con apuros económicos o con dilemas éticos, ¿no? Que lo lleven siquiera a poner en segundo plano o por un momento su promesa de amor, y menos aún, ¿no? Que lo hagan ver con claridad
o que lo hagan olvidarse de la insensatez de su amor, ¿no? Como que va ascendiendo hasta la presidencia de la compañía, un poco de la misma manera en que él veía a Fermina Daza caminar por la calle, ¿no? Como levitando por encima de las relaciones civiles y mercantiles más concretas. Precisamente ahí es donde halla su razón de ser la novela de Fayad, ¿no? Creo yo, ¿no? Por oposición a la novela de García Márquez, ¿no? En que se pregunta qué significó, ¿no? O qué pudo haber significado en concreto para un puñado de personas concretas vivir en una ciudad como Bogotá en un periodo histórico en el que la burocracia y la economía, las relaciones civiles y mercantiles se iban infiltrando poco a poco en todo el tejido de la vida, ¿no? Hasta llegar a ser no aquello que media lo que en apariencia es más inmediato o esencial, ¿no? Digamos el amor, el credo religioso, las convicciones morales, las ilusiones políticas, sino justamente lo más inmediato, lo esencial, ¿no? Pero no es que no haya amor o conflictos religiosos o interrogaciones éticas o ilusiones políticas en la novela de Fayad, sino que esto ya no es lo más importante, ¿no? Ya no es lo más poético o poetizable, ¿no? Nunca antes K había visto en ninguna parte la administración y la vida hasta tal punto imbricadas, tan imbricadas estaban que a veces se tenía la sensación de que la administración y la vida habían tomado el lugar la una de la otra, ¿no? Estas son palabras del narrador del Castillo de Kafka, ¿no? Y uno pensaría que eso mismo podría decirlo Fayad sobre alguno de sus personajes, si no fuera porque ninguno de ellos parece alcanzar a vislumbrar esa situación, ¿no? No la ven o no les interesa o tienen demasiadas diligencias demasiado urgentes, ¿no? Como para andar perdiendo el tiempo pensando en eso, ¿no? Para concluir la presentación, ¿no? Quisiera leer un fragmento de un episodio de la novela de Fayad que toca, me parece muy claramente, esta cuestión de cómo el tejido de la vida diaria se ve como infiltrado por esas relaciones mercantiles, ¿sí? No alcancé a copiarlo, pero está para los que tienen el ejemplar de la novela, está en el capítulo 11 de la segunda parte, ¿no? La página 145. Voy a empezar en la página 145, en el penúltimo párrafo, ¿no? Donde empieza con una pregunta que le hace Ichana a Jalil, ¿no? ¿Y de dónde sacó la señora que tú eres descendiente de príncipes? Se está refiriendo a doña Paulina, que es la dueña de la pensión en la que vive Jalil, ¿no? A los pocos días de ocupar la pensión, Jalil ideó una ruina de su familia en el Líbano y la huida de él y de Hicham con Hassana. Quizá doña Paulina hubiera olvidado la historia en esos 5 años o la hubiera recordado para decirse que no la creía del todo, pero se la refirió a su ahijada con las mismas palabras, ¿no? Paulinita traicionó a su madrina, confiándole a Jalil su comisión y sin temor a represalias agregó: le pido perdón, don Jalil. Hizo un silencio y por fin dijo que no podía casarse con él. Bajó la mirada, pero dispuesta a resistir. Doña Paulina, la dueña de la pensión, que es la tía, creo que es. La tía de Paulinita está tratando de casar a Paulinita con Jalil, ¿no? Solo le pido un favor, Poli, le dijo Jalil, que le ponga menos leche al café con leche del desayuno. Volvieron a conversar cada día con un tono más secreto. Doña Paulina oía murmullos y Paulinita tuvo que informarle que hablaban de la vida de Jalil y por indicaciones de él le dijo que había sido sacerdote y conservaba algunos de sus votos. A Jalil le habló del optimismo de su madrina. Debía llegar el momento en que él pensara en armarse un futuro. Pues no anda tan despistada doña Paulina, le dijo Hicham a Jalil mientras ponían en orden el almacén. Jalil invocó
con una exclamación a la Virgen María y aclaró, como dice la señora cuando el gato le tumba una mata, y le preguntó a Ichan si también él pensaba en algún matrimonio. Ni en ese ni en otro, contestó él pronto. Desde Beirut estaba acostumbrado a que Jalil se quedara en un café jugando al taule o a las cartas, mientras él iba con sus amigos a sitios frecuentados por mujeres. Aludía a las cuentas que sin duda se hacía Jalil sobre su futuro, sobre todo la vivienda, ¿no? Jalil vivía en el mismo cuarto desde su llegada y lo iba convirtiendo en perpetua residencia y en bodega, ¿no? Más adelante Jalil alquila otro cuarto y un tercero para meter cosas de su negocio, ¿no? Las cajas de mercancía se alineaban a los lados y tenían cubiertas 2 paredes hasta el techo. A Jalil le convenía alquilar una casa pequeña, suficiente para recibir visitas y a la vez mantenerla en orden con escaso trabajo. Ichan no le sugería más y él mismo sintió esa pequeña intervención como un descaro. Pero Jalil no lo notó. Pensaba en que la mudanza no significaba el futuro para él, aunque representara lo ideal. Si yo nunca lo he pensado, dijo, no existe para mí. Quizá ahora que tú me lo nombras. Te dejo esa inquietud, le dijo Ichan. En otras ideas no intervengo. De todos modos, no sacarías demasiado. Mi futuro es lo que estoy haciendo en este momento, por eso no quiero pensar en la nueva casa. Se me convierte en presente y me quita tiempo. Con tal de que lo pienses, yo te doy el tiempo que necesites. ¿Y quién te devuelve a ti el que nos hace falta?, dijo Jalil. Al final es un esfuerzo desperdiciado. El futuro ya está hecho. Si yo sé que en 2 meses llega el barco a la costa y en 3 recibimos la carga en sus cajas, eso es presente. Pero tienes que esperarlo porque viene de más adelante. Pero ya está hecho, lo conozco y no tengo nada que esperar, ¿no? Esas diligencias futuras se me meten en el presente y me impiden atender las del presente. ¿Será que el futuro se hace al presente?, dijo Ichan. Yo lo siento ahora mismo, dijo Jalil, como cada día que pasa. Si sé que mañana tengo que encontrarme con Damar Abderrahut y con Muhammad para ir a la notaría, eso no es futuro, ya lo estoy viviendo. Quizá por tener esa fe es que duermes tan bien, como el gato de doña Paulina. ¿Y lo que sueñas también es presente? Tienes razón, ¿ves?, dijo Jalil. No sé lo que va a pasar en los sueños y entonces son futuro. Tengo que esperar, como en el juego, ¿no? Es la única vez que sé lo que sería el futuro. No puedo calcular lo que va a suceder. Eso no está hecho, se decide. Es lo que me digo cada vez que voy a jugar. No se te olvide que la cita con Damar y Mohamed no es mañana sino pasado mañana. Cierto, ahora tengo 2 días más en el presente. Mañana que sé que no hay encuentro y pasado mañana que sé que es el encuentro. Las aceras de la calle Real juntaron durante esos días a los hermanos Kadalani con Damar y Mohamed y en compañía fueron a la notaría a autenticar documentos. Por la noche volvieron a verse en la casa de Damar en disposición de visita. Ichan llegó con Hasana y con el niño de brazos. El hijo mayor se quedó en la casa al cuidado de la muchacha del servicio. Durante la visita, Hasana dejó ver el descontento hacia su empleada. No señaló detalles ni circunstancias, sino la urgencia de sustituirla, ¿no? Por fortuna, una tal Paulinita se comprometió a enviarle una muchacha a Hasana. Lo hacía por tratarse de la cuñada de Jalil, quien ya sabía de ella más que su madrina Paulina. Vicenta se compadeció desde el principio por la muchacha que iban a recomendarle a Hasana y le dijo a Yanira que en este caso no habría que darles a las empleadas unas buenas recomendaciones de la señora. Bueno, hasta ahí puede ser el fragmento, ¿no? Me parece muy interesante sobre todo la referencia a esta conversión de la casa en bodega, ¿no? Que creo que es muy, muy visual, ¿no? De cómo esas relaciones económicas, ¿no? se infiltran, se convierten como en la trama principal de la vida de los personajes, ¿no? Y cómo también esas diligencias a las que se refiere Ichan
¿no? A las que se refieren Ichan y Jalil, ¿no? De alguna manera los hacen perder, pareciera, ¿no? Que los hacen perder las ilusiones, ¿no? Están más ocupados en las diligencias del presente que en pensar en cualquier cosa del futuro, ¿no? Y parece muy, muy bonita la imagen del gato, ¿no? Son como gatos viviendo ahí, ¿no? En presente, sí. Bueno, eso era más o menos la charla. Gracias.